Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo estáis? En primer lugar, un saludo para Samir de Lima, Perú. Un abrazo muy fuerte, te dedico este vídeo para ti. Eh, Hoy simplemente quería hacer una reflexión sobre mi querido amigo el apologista católico Rodrigo Calvo, que de nuevo ha vuelto a equivocarse con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, afirmando algo que es completamente erróneo y que sin pensarlo ha dicho. Ya le tuve que hacer otro vídeo acerca del suicidio, que también afirmó algo que era completamente equivocado. Tuvo la gallardía, por lo menos, de rectificarlo en un vídeo posterior, pero te recuerdo de Rodrigo que no se puede hablar por hablar, que hay que verificar las fuentes que estás usando. Porque aunque luego rectifiques, tu primer vídeo lo habrá visto mucha gente que no verá tu rectificación. Por lo tanto, se va a quedar con una información errónea. Y recuérdate que difamar a un hermano y a un hermano cristiano es algo que el Señor considera muy seriamente, lo explica en el Evangelio de Mateo, ¿vale? Por lo tanto, procura revisar tus fuentes. Ahora de nuevo me toca volverte a corregir porque hablas, como digo, sin confirmar. Eso es como tocar de oído, ¿no? Hay que seguir las partituras si queremos ser serios y responsables en la información que damos, porque tenemos una responsabilidad cuando estamos en el aire, aunque sean las personas que lo vean, que en tu caso son muchos más, pues es importante darle una información correcta. Yo te presento pruebas, no hablo por especular. De hecho, tengo un vídeo que estoy preparando y llevo semanas o meses preparándolo y hasta que no lo tenga bien no lo publicaré o no lo diré, ¿vale? Entonces voy a corregirte. Tú afirmaste en tu vídeo que de los 3 testigos del libro de Mormón, 2 se retractaron y negaron su testimonio, y eso es completamente falso, ¿vale? Por lo tanto, ahora yo te voy a demostrar con pruebas que eso es así. Me gustaría que si tú tienes pruebas de que 2 negaron su testimonio, no las presentes y las veamos, pero no existen. Como no existen, estás diciendo cosas completamente erróneas o equivocadas, por no decir una mentira. Pues no me gusta esa palabra, ¿vale? Pero realmente son mentiras, aunque no lo hagas con mala fe, pero son mentiras que se esparcen y que causan daño a las personas. Y luego, como bonus, ya en plan más simpático, a ti que te gusta mucho Alexa, la tengo yo aquí, y cuando le preguntas, tú lo has hecho en varios vídeos, que quién fundó la Iglesia Católica, pues ella te contesta que fue Jesucristo. Bueno, esa será la Alexa colombiana. Ahora vamos a ver, luego, al final del vídeo, vamos a preguntarle a la Alexa de español a ver qué dice. Pero bueno, como empezamos con los 3 testigos del libro de Mormón. José Smith recibió revelaciones y recibió el libro de Mormón, las planchas, mejor dicho, para poder traducirlas, que se convirtieron luego en el libro de Mormón que tenemos hoy en día. Y se sentía muy solo realmente porque era solo su testimonio contra el mundo, y él comprendía que su solo testimonio era muy pobre, ¿no? Entonces el Señor proveyó varios testigos, entre ellos los 3 principales, aunque luego hubieron más, pero 3 testigos que vieron las planchas y vieron al ángel que traía esas planchas. Es decir, vieron una visión celestial de un ángel y vieron las planchas y pudieron tocarlas, verlas y observarlas. Ese testimonio está registrado en todos los libros de Mormón. En cualquier edición del libro de Mormón puedes encontrarlo al principio, el testimonio de 3 testigos, y dice así: conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, a quienes llegare esta obra, que nosotros, por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto las planchas que contienen esta relación, la cual es una historia del pueblo de Nefi, y también de los lamanitas, sus hermanos, y también del pueblo de Jared, que vino de la torre de la que se ha hablado. Y también sabemos que han sido traducidas por el don y el poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró. Por tanto, sabemos con certeza que la obra es verdadera. También testificamos haber visto los grabados sobre las planchas, y se nos ha mostrado por el poder de Dios y no por el de ningún hombre, y declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo, y que trajo perdón, y que trajo las planchas, y las puso ante nuestros ojos, de manera que las vimos y las contemplamos, así como los grabados que contenían. Y sabemos que es por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo que vimos y testificamos que estas cosas son verdaderas. Y es maravilloso a nuestra vista. Sin embargo, la voz del Señor nos mandó que testificásemos de ello. Por tanto, para ser obedientes a los mandatos de Dios, testificamos estas cosas. Y sabemos que si somos fieles en Cristo, nuestros vestidos quedarán limpios de la sangre de todos los hombres, y nos hallaremos sin mancha ante el tribunal de Cristo, y moraremos eternamente con Él en los cielos.
y sea la honra al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que son un Dios. Amén. Firmado Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris. Estos son los 3 testigos del Libro de Mormón que testificaron solemnemente que habían visto al ángel y habían visto las planchas y las habían contemplado. 3 hombres honorables dieron su palabra y lo firmaron, y está impreso en cada declaración, de que estas cosas eran verdaderas. Hasta no hace mucho, la palabra de un hombre era lo más importante. Una palabra se consideraba sagrada. Un contrato era tan válido firmado con oro y plata que concertado con un simple apretón de manos y una palabra de acuerdo. Por lo tanto, la palabra es muy importante. Estos hombres jamás negaron su testimonio. Y ahora voy a explicar brevemente la historia de los 3, porque los 3, aunque no negaron su testimonio, los 3 se enemistaron con José Smith y los 3 abandonaron la iglesia. 2 durante algún tiempo y regresaron, y 1 nunca regresó, murió sin volver a la iglesia. Y sin embargo, ninguno de los 3 negó su testimonio, lo cual es muy significativo, porque si hubiera sido una obra de hombres o un engaño, pues en el momento que se hubieran alejado o enemistado, pues hubieran dicho, bueno, todo lo que dijimos fue falso, y este hombre nos engañó, o este hombre nos sedujo, o este hombre, o vimos algo demoníaco. No, jamás negaron que lo habían visto realmente y que venía de Dios esa manifestación celestial. Como dije, para resumir un poco la historia y no hacerlo muy largo, los 3 se enemistaron con José Smith. En 1837 hubo una gran crisis financiera que se llama el pánico de 1837. Pueden buscarlo en Google o pueden ver un vídeo en mi canal que hablo de esto, precisamente lo explico con más detalle. En ese pánico financiero se hundió toda la economía de Estados Unidos y se hundió y se quedaron en quiebra prácticamente todos los santos de los últimos días de aquella época. Habían organizado un banco, bueno, no era un banco exactamente, era una sociedad financiera, el Kirtland Safety, nunca me acuerdo cómo se dice, KSS se dice en inglés, Security Safety o algo así, no me acuerdo. Y también, lógicamente, quebró y se hundió. Lógicamente, al perder todas sus posesiones los miembros, pues se echaron la culpa unos a otros, se enemistaron y sobre todo a José Smith le echaron la culpa de todo. A partir de ese momento, pues hubo muchos problemas, muchos dejaron la iglesia, entre ellos los 3 testigos del Libro de Mormón, pero, como digo, jamás negaron su testimonio. Vamos a revisar un poquito. Martin Harris, por ejemplo, después de 1838, que es cuando se aleja de la iglesia, regresa a Nauvoo en 1840, emigra hasta Utah al final y muere en Utah a los 91 años en 1875 y jamás negó su testimonio, todo lo contrario. Oliver Cowdery, que además de ser uno de los 3 testigos del Libro de Mormón, había sido escribiente de José Smith mientras traducía las planchas, había recibido el sacerdocio arónico de Juan el Bautista con José Smith. De hecho, fue el primero que se bautizó, porque José Smith, una vez recibió el sacerdocio arónico, bautizó a Oliverio y Oliverio bautizó a José, con lo cual Oliver fue el primer miembro bautizado de la iglesia restaurada en estos últimos días. Incluso estaba también presente cuando se le aparecieron Pedro, Santiago y Juan y le dieron el sacerdocio de Melquisedec a ellos dos. Por lo tanto, era el segundo anciano de la iglesia. José Smith era el primero y Oliver Cowdery fue el segundo. Hasta la organización del Quórum de los 12, prácticamente Oliver Cowdery era el segundo en rango, dijéramos, o en importancia en la iglesia. Él también se enojó con José Smith, se alejó, pero regresó en 1848, volvió a la iglesia, fue readmitido y tenía planes de emigrar a Utah porque ya habían llegado los primeros miembros a Utah en 1847, pero enfermó creo que de tuberculosis y murió en 1850 y no pudo ir a Utah, pero murió dentro de la iglesia. Jamás negó su testimonio. Pero sin embargo el más significativo sería David Whitmer. David Whitmer se enojó con el profeta, se alejó de la iglesia, se quedó en Missouri, llegó hasta ser alcalde de Richmond, Missouri, una persona muy honorable, siempre alejada de la iglesia, pero lo que nunca negó fue su testimonio del Libro de Mormón. Y vamos a leer un poquito, pueden buscarlo en internet, la historia de David Whitmer. Y aquí nos hace un pequeño resumen y un par de testimonios de él. Vamos a leerlos.
Dice, debido a que Oliver Cowdery murió en 1850 a la edad de 43 años y Martin Harris en 1875 a la edad de 91, David Widmer fue por 13 años el único sobreviviente de los 3 testigos. Por tal razón, Widmer fue entrevistado con más frecuencia que los otros 2 testigos. En Richmond, Missouri, por ejemplo, había momentos en que se le hacían preguntas diariamente en relación con su conexión con el Libro de Mormón, incluso por parte de los mismos misioneros santos de los últimos días provenientes de Utah que iban en dirección al noroeste de Estados Unidos o a Europa. A pesar de su hostilidad contra la Iglesia, Widmer continuó afirmando que, en efecto, había visto las planchas de oro. El testimonio más antiguo que se conoce, escrito y firmado por Widmer en relación con este evento, se registró en una carta que escribiría a un conocido de nombre Mark H. Forscutt el 2 de marzo de 1875. Aquí en esta carta, él mismo literalmente dice: «Estimado señor, mi testimonio al mundo está escrito, concerniente al Libro de Mormón, y es el mismo que di en un principio, y es el mismo que quedará en pie hasta mi última hora de vida. Perdurará conmigo en la muerte y brillará como veracidad evangélica más allá de los límites de la vida, entre los tribunales del cielo. Y las naciones de la tierra sabrán demasiado tarde la verdad divina escrita en las páginas de ese libro. Es la única pena de este siervo del Padre Todopoderoso». Por lo tanto, vemos que firmado y escrito por él, muchos años después de dejar la iglesia, en 1875, o sea, más de 30 años después, no, casi 40 años, después de dejar la iglesia, de enemistarse, de que hubieran ya hasta fallecido prácticamente todos los demás testigos y primeros miembros de la iglesia, pues él seguía afirmando su testimonio que estaba en el Libro de Mormón y que lo había dicho de palabra. Dice, al relatar la visión a Orson Pratt en 1878, Widmer sostuvo que no solo había visto las planchas de oro, sino que también las planchas de bronce, la espada de Labán, la liaona y los intérpretes. Estos son los artículos que venían junto con las planchas de oro, o las planchas doradas, en la caja de piedra que estaba enterrada, que le dijo el ángel que donde estaba enterrada José Smith para que sacara las planchas y las tradujera. Junto a esas planchas habían otras planchas de bronce, que eran las originales de Nefi, que había recogido en Jerusalén, la espada de Labán, la liaona, que era como la brújula que les guió por el viaje hasta el Nuevo Mundo, y los intérpretes, que eran el Urim y Tumim, que tenían los profetas antiguos para traducir. Esas cosas también las vio. Y dice, mirad cómo lo dice: «Los vi tan plenamente como veo esta cama», dijo Widmer. En 1880, John Murphy entrevistó y luego publicó un relato que sugiere que Widmer no había visto físicamente al ángel, sino que habían sido impresiones como las recibe cuando se siente el Espíritu Santo y demás, ¿no? Widmer, entonces, posteriormente hizo una réplica contra esta descripción expresando que había sido mal representado por Murphy, publicando una declaración en la cual se reafirmaba su testimonio como testigo de las planchas y el ángel tal como había sido publicado anteriormente. Y veamos las palabras literales de David Widmer. John Murphy de Pollock, condado de Caldwell, Missouri, ha dicho que en una conversación que tuve con él el verano pasado negué mi testimonio como uno de los 3 testigos del Libro de Mormón. A fin de que me pueda entender ahora si no lo hizo entonces y para que el mundo sepa la verdad, desde ahora, estando en el ocaso de mi vida y con temor a Dios, de una vez por todas hacer públicas estas palabras: que en ningún momento he negado ese testimonio, ni parte alguna de él, que por tanto tiempo se ha publicado en ese libro como uno de los 3 testigos. Los que mejor me conocen saben que siempre me he mantenido fiel a ese testimonio. Y a fin de que ningún hombre se confunda o dude en cuanto a mis puntos de vista actuales con respecto a él, nuevamente afirmo la verdad de todas mis aseveraciones, tal como se hicieron y publicaron en ese entonces. El que tenga oído para oír, que oiga. No fue una ilusión. Escrito por Widmer, titulado Una proclamación del año 1881. Creo que está muy claro, amigo Rodrigo y todos los que me ven y me oyen, que jamás los 3 testigos negaron, ni aun separados de la iglesia, ni separados del profeta, ni separados de todas las cosas que pudieran considerarse influencias a favor o en contra de ellos, jamás negaron su testimonio. Estos son pruebas, Rodrigo, no especulaciones.
Por lo tanto, te ruego que consideres lo que has dicho, que lo rectifiques con gallardía como lo hiciste la otra vez, y que la próxima vez que hables de nosotros procures asesorarte o investigar lo que dices y no hablar de oído, porque eso se llama difamar. Eso se llama difamar. Y yo creo que tú eres una persona bastante educada como para no hacer estas cosas. Y para finalizar ya, simplemente como una anécdota, vamos a preguntarle a Alexa. Alexa, buenos días. Buenos días. Espero que disfrutes de una jornada fantástica. Gracias, Acuérdate Alexa. de Para lo un genial momento. que eres antes de lanzarte a conquistar el Alexa, mundo. para. Alexa es que es muy amable. Pero vamos a hacerle la pregunta importante. Alexa, ¿quién fundó la Iglesia Católica? De acuerdo con Wikipedia, la creencia cristiana afirma que Dios se manifestó a los hombres en la persona de Jesús de Nazaret. De esta manera, el cristianismo surgió como una comunidad de iglesia inspirada en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien se le considera el fundador del cristianismo y las religiones basadas en el cristianismo. ¿Ves, Rodrigo? Yo no sé si en Colombia Alexa está subvencionada por la Iglesia Católica para que diga lo que diga, pero aquí en España no lo dice, no afirma en ningún momento que la Iglesia Católica la formara Jesucristo, sino que todas las iglesias cristianas vienen de Cristo. Esa es la clave, ¿vale? Entonces, simplemente un comentario porque me hizo mucha gracia y cuando te lo oí a tu Alexa, lo pregunté a la mía y me dijo esto y digo, mira, pues parece que no coinciden. También a veces las fuentes son poco fiables, así es que hay que revisarlas y confirmarlas. Nada más, muchas gracias. Recuerden que el libro de Mormón es la palabra de Dios, es un libro verdadero, que personas testifican que vieron las planchas y vieron al ángel, y yo personalmente testifico por medio del poder del Espíritu que es ese libro, el libro de Mormón, es la palabra de Dios. Y se lo digo a todos en el nombre de Jesucristo.